es el mi gente, David Moreno de este lado, nuevamente con ustedes en otra entrega más de su espacio Teología Marginal, un espacio hecho con mucho cariño, con mucho corazón, para llevar a ustedes reflexiones espirituales, críticas, de carácter marginal, pero no por eso menos espiritual. Agradecer infinitamente a las personas que se han estado suscribiendo al canal, a los que me han escrito a nivel personal, sintiéndose identificado con el tipo de contenido que estamos llevando. Gracias. Quiero que sepan que lo hacemos con mucho corazón, lo hacemos de mucho corazón, con muy buena intención y con mucha dedicación. Ok, miren, hoy vamos a hablar un tema como de costumbre, un tema muy interesante, pero visto desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva marginal. Este tema es un tema básico en un sentido porque es un tema conocido por muchos, pero la observación que le vamos a hacer es una observación crítica, una reflexión marginal, un análisis marginal, y esperemos sea de bendición para todos los que nos escuchan. En ese sentido, vamos a iniciar de una vez diciendo que, miren, cuando uno se acerca a uno estudiar las escrituras, cuando uno se acerca a uno estudiar la palabra, la Biblia, no siempre uno se acerca con la mente en blanco. Por lo regular, nuestra asistencia al estudio de las escrituras va determinado ya por algún método, por alguna forma en la que yo debería estudiar las escrituras. En videos anteriores hablaba que una cosa es la actitud con la que tú te acerques a la Biblia, asumiendo que ella es palabra de Dios, que ella es inerrante, que ella es inspirada. Esa es una actitud que moldea tu lectura. Pero no solamente es tu actitud, también es un método, el método que nosotros utilizamos para nosotros leer las escrituras. Primero, dice cómo nosotros vemos la Biblia. El método que usamos dice cómo vemos la Biblia. Si es palabra de Dios, si es palabra de hombre, etcétera. Pero también el método que nosotros utilizamos también define a qué sector pertenecemos dentro de la comunidad de personas que se dedican a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque cada sector tiene un método distinto de acercamiento a la Biblia. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Eso va a determinarlo la... ¿cuál sería la palabra? Eso lo va a determinar la concepción que tú tengas de la Biblia. ¿Por qué? Porque primero tú determinas qué es la Biblia y en función de qué es la Biblia, tú desarrollas un método acorde con tu teología. Y ahora qué interesante, ¿no? Tú desarrollas un método que vaya acorde a tu teología y de ese modo el resultado que tú vas a obtener es evidentemente armónico con la teología que tú tienes. Que eso sea bien o mal, eso yo se lo dejo al criterio de ustedes. Yo me dedico simplemente a la divulgación y al análisis crítico de diversas cosas que nosotros decimos y hacemos que merecen ser analizadas o vistas desde un punto de vista distinto. Siendo así, quiero que nosotros hoy estudiemos de una forma resumida, pero bien concisa, acerca de los diversos métodos de interpretación que a lo largo de la historia se han desarrollado para leer la Biblia. Y evidentemente nosotros deberíamos empezar a analizar el tema de los judíos, qué métodos utilizaban los judíos para ellos leer las escrituras. Y empiezo con los judíos no porque sean más importantes que los cristianos,
sean menos o sean más. Esa es una discusión que a mí me da igual, honestamente, pero creo que los judíos, ellos son los que primero reciben la palabra, ellos son los del pacto, y eso es lo que vemos en Romanos capítulo 9. Ellos son los de la promesa, ellos son los con los que Dios trabajó y con los que en algún sentido eh, se desprende el cristianismo de ellos. Por lo tanto, hay que prestarle atención a los que ellos plantean. Y el método que utilizan los judíos o que han utilizado, claro, los judíos tienen diversos métodos, ¿no? Los judíos no son un sector monolítico en cuanto a un pensamiento religioso en particular, sino que ellos tienen múltiples formas de ellos ver el texto y múltiples métodos que ellos han desarrollado. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora no es dar un análisis exhaustivo, ni siquiera de los métodos cristianos ni de los métodos que han desarrollado los judíos, sino más o menos el método que los representa a ellos. En ese sentido, nosotros, y más actualmente, hemos escuchado los distintos niveles de interpretación que tienen los judíos. Distintos niveles de interpretación que mientras más alto es el nivel de interpretación, más profunda es la lectura que se le da al texto. Evidentemente estoy hablando del método Pardes. Este método consiste prácticamente en una serie de niveles en las que se estudia las escrituras y cada nivel tiene un mayor nivel de profundidad. Tenemos el primer nivel, que es el nivel Peshat, que es el sentido literal de la palabra, es la lectura más básica, es la lectura más simple. Tenemos el segundo nivel, que es el nivel Derash, que es donde se da la interpretación homilética, se usa como texto para enseñanza. Tenemos el tercer nivel, que es el nivel Remes, que es el donde se da el sentido simbólico, en donde se pueden buscar algunas pistas o algún significado que está un poco más profundo. Y por último está el nivel Sot. Este nivel es el sentido místico de las escrituras. Un método, una parte de este método es propio de la Cábala, que busca darle un sentido espiritual y más allá de lo que dice el texto de manera literal. Este método es propio de los judíos y es el más representativo en la comunidad de los judíos, y hoy por hoy yo estoy seguro que tú tienes que haber escuchado a algunos de esas personas que andan por ahí presumiendo su método interpretativo. Entonces, básicamente esa es la forma en la que los judíos interpretan las escrituras. En segundo lugar, vamos a analizar ahora cómo la iglesia antigua, o sea, el cristianismo que nace dentro de un mundo judío, hereda algunos aspectos en cuanto a la interpretación de las escrituras. Y tenemos, por ejemplo, que dentro de la iglesia antigua, cuando hablo de la iglesia antigua, hablo de la iglesia del siglo I como al siglo IV, antes de que la iglesia pasara a formar parte del Estado. Eso es lo que hablo cuando me refiero a la iglesia antigua. Hablo de los padres apostólicos, los así llamados padres apostólicos. Y en ese sentido hay dos métodos importantes, dignos de destacar en la iglesia antigua. Tenemos en primer lugar el método alegórico, ¿no? Propio de Alejandría, y en este texto básicamente lo que intenta es buscar un significado espiritual a los textos bíblicos. Es espiritualizar los pasajes bíblicos, y en ese sentido tú te fijas que, por ejemplo, el Éxodo es visto como un ejemplo de la liberación del alma. Eso es una alegoría, eso es alegorizar el texto bíblico. Nosotros asimismo hablamos, por ejemplo, de que el mundo representa a Egipto. Esa es otra forma de nosotros también alegorizar el texto bíblico. Pero hay otro método también bien interesante que desarrollaron los padres de la iglesia, y ese método es el método tipológico. ¿Qué hacen los padres de la iglesia con este método tipológico? Bueno, lo primero es que este método parte de lo siguiente. Parte de la idea de que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son una unidad.
O sea, son un todo. Por lo tanto, a la luz de esa realidad de que el Antiguo y el Nuevo Testamento están unificados, entonces se plantea la idea de que hay hechos históricos del Antiguo Testamento que anticipan una realidad futura. En ese sentido, entonces, nosotros vamos a encontrar que la lectura tipológica lo que busca es mostrar que el Nuevo Testamento es el cumplimiento perfecto de el Antiguo Testamento. En ese sentido, vamos a ver que Cristo es un tipo de Adán, Israel es tipo de la iglesia, y así sucesivamente. Este método tipológico no hace más que reducir el judaísmo a a un modo tal que la razón de la existencia de todo el Antiguo Testamento responde al Nuevo Testamento. Y en algún sentido, este tipo de método reduce y minimiza la importancia del Antiguo Testamento por ser Antiguo Testamento, ¿no? Evidentemente los judíos no van a estar de acuerdo con este tipo de método, por lo que obviamente estoy diciendo, se está reduciendo la religión judía en función de la religión cristiana y el desarrollo de esta. Tenemos que en la Edad Media también se desarrollaron distintos métodos interpretativos. Tú tienes, por ejemplo, cuatro formas particulares. Tú tienes el método literal, el método alegórico, el método moral y el método alegórico. En el método literal, evidentemente, y al igual que el método que tienen los judíos, el método literal es lo que dice el texto, cuál es el significado básico del texto. Tú tienes el método alegórico, que es lo que dice sobre la fe. En este caso, en la Edad Media, el método que se desarrolló apunta hacia cuando se interpreta de manera alegórica, es qué nos dice este pasaje sobre la fe. Está el aspecto moral, que señala la conducta, y por último está está el aspecto anagógico, que apunta sobre qué nos dice este pasaje sobre la vida eterna. Por último, señores, tenemos lo que es el método, la etapa de la reforma. Ya en la etapa de la reforma nosotros vamos a encontrar el método gramático histórico. Este método gramático histórico busca darle el sentido a la palabra desde el punto de vista gramatical, quiere decir qué dicen las palabras, y desde el punto de vista histórico. O sea, vamos a interpretar este texto bíblico a la luz de su contexto histórico, bíblico y cultural. De aquí entonces se desprende la idea o nace el principio de la sola escritura, un principio que nace con el propósito de eliminar las tradiciones que por toda la Edad Media se impusieron por encima de la misma Biblia. Por último, también tenemos el método crítico histórico, que nace en el siglo XIX también, y este método busca en algún sentido hacer un análisis filológico, arqueológico, quiénes son los autores de la Biblia, en qué edad se compuso, en qué tiempo se compuso, quiénes fueron los escritores, etcétera. Este método ha sido un gran problema porque este método no tiene un acercamiento a la Biblia como el que tiene el que estudia el gramático histórico. O sea, el crítico histórico que se acerca a las escrituras va a la Biblia como un libro humano, pero que merece ser estudiado desde la filología, desde la arqueología y desde la investigación en sentido general. Entonces, hay más métodos, hay más métodos, hay más métodos. Estoy tratando de sintetizar lo más que pueda para poder nosotros tener una idea del método que nosotros utilizamos al estudiar la Biblia. Va a moldear. eh, Primero dice el supuesto teológico, como dije en la introducción, que tenemos sobre el texto bíblico, pero también señala la, mm, el resultado que yo voy a obtener del estudio. Ahora, quiero darle un ejemplo interesante para que nosotros veamos cómo realmente el estudio de los métodos bíblicos moldea realmente la interpretación que nosotros le damos a, al pasaje bíblico. Esto determina las doctrinas que nosotros creemos, de hecho. O sea, el método, este tema es bien importante porque la mayoría de las veces nosotros pensamos que
y como ya dije en otro video, que estamos defendiendo la Biblia, pero muchas veces estamos defendiendo el método con que yo la estudio. Y presumo que mi método es mejor que otros métodos. Quiero que veamos un ejemplo para nosotros ilustrar lo que he estado diciendo. Por ejemplo, vamos a estudiar el libro, vamos a analizar Abuelo de Pájaro, Romanos capítulo 5, ¿no? Desde una perspectiva tradicional o desde una perspectiva tipológica, y vamos a verlo también desde una perspectiva crítico-histórica. Cuando una persona de carácter, una persona que cree o que usa el método crítico, el método, perdón, histórico gramatical, dentro de ese método se incluye la tipología. De hecho, todos los libros de teología, de hermenéutica, dentro de sí mismo, ven la tipología como un elemento propio de la Biblia, no como un aspecto de interpretación. Y eso es interesante que nosotros lo notemos, porque originalmente la tipología fue un método de acercamiento a la Biblia. Posteriormente llegó inclusive a insertarse dentro de las hermenéuticas bíblicas, al punto de que cuando la mayoría de los creyentes escuchan la palabra tipología, saben a qué se están refiriendo y asumen que esa idea está arraigada en las escrituras. Pero yendo al punto, vamos a ver, por ejemplo, cómo leen Romanos capítulo 5 desde una perspectiva tipológica o histórico-gramatical. Una lectura tipológica de Romanos capítulo 5 va a revelar lo siguiente. Romanos capítulo 5 básicamente en esencia establece que Cristo es nuestro segundo Adán. Que por lo tanto, de la misma forma que en Adán nosotros caímos, en Cristo nosotros somos resucitados, ¿no? Por lo tanto, la tipología representa, la tipología de Adán representa una humanidad que cae o que ha caído en el famoso pecado, en el la famosa idea de la caída. Y Cristo representa la restauración. Lo que Adán destruyó por el pecado, Cristo lo restaura por la gracia. Para los teólogos antiguos, esta relación no era simbólica, sino histórica y teológica. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque así es que actualmente se lee ese pasaje, ¿no? Dios habría dispuesto al primer Adán como una prefigura del segundo. Por eso la tipología fue considerada un elemento inherente a la misma revelación. No solamente es un método de lectura. En esta visión, por lo tanto, el método se convierte en una demostración de la unidad del plan divino, donde toda la historia bíblica es coherente y convergente en la persona de Cristo. O sea, todos nosotros estamos familiarizados con lo que les estoy diciendo. Cuando uno lee Romanos capítulo 5, uno automáticamente va a conectar a Adán con Cristo. En Adán todos vivimos, en Adán todos morimos, en Cristo todos somos resucitados. Por Adán entró la muerte, por Cristo va a entrar la vida eterna. Y la forma es tipológica. La forma en que nosotros vemos este pasaje bíblico es tipológica. Ahora, muy distinto es cómo lo leería una persona desde la crítica textual. Una persona desde la crítica textual te diría lo siguiente, por ejemplo, que Pablo no está aplicando un método tipológico formal, sino que está reinterpretando el relato de Adán como símbolo teológico para expresar su comprensión en Cristo. Algún crítico señala lo siguiente, dice, Pablo toma el mito fundacional de Adán, común en el judaísmo helenista, y lo utiliza como arquetipo de la condición humana. Cristo aparece como el nuevo Adán, no porque haya sido previsto en Génesis, sino porque Pablo ve en él la inauguración de una nueva humanidad. O sea, para un crítico, Adán o Cristo no es el cumplimiento de una profecía con relación a Adán, sino que no hay una relación predictiva en donde Cristo anuncia a Adán, sino hay una relación de contraste, donde Adán representaba la antigua creación, pero Cristo representa la nueva creación. El propósito de Pablo no es mostrar una profecía cumplida, sino explicar cómo, mediante la obediencia de uno, la humanidad encuentra una nueva posibilidad de vida en Cristo. El texto, por lo tanto, no debe entenderse como una relectura teológica dentro del marco del pensamiento judío del siglo I,
no como una tipología establecida. Ahí ustedes pueden apreciar dos formas distintas de nosotros ver un mismo texto bíblico. De hecho, los judíos no creen en la interpretación que los cristianos le hacen a Adán en función de la persona de Jesús. Ahora, ¿cuál es el método más importante? ¿Qué método importa más? ¿Qué método es el que verdaderamente, o una pregunta aún más interesante, los métodos de interpretación y de lectura son inspirados, son inerrantes, son infalibles? De hecho, como alguien en una ocasión dijo, la historia de la iglesia se puede resumir en la historia de la interpretación que se le ha hecho a la Biblia. Y es bueno y válido. La historia de la iglesia es la historia de la interpretación que se le ha hecho a la Biblia. Como ustedes pueden apreciar a lo largo de toda la historia de la iglesia, hemos tenido distintos métodos de interpretación, hemos tenido diversas formas de acercarnos al texto bíblico y ello no está mal, porque cada forma en la que uno se acerca a uno leer el texto bíblico va a depender de las condiciones históricas que del momento se estén viviendo, las condiciones sociales, inclusive las condiciones económicas que en el momento estén sucediendo. Yo sé que para algunos de ustedes esto no debe ser así, pero realmente lo es, y en la práctica lo es. O sea, los judíos no interpretan la Biblia como la interpretan los cristianos. Ellos tienen sus propios métodos. Hoy los cristianos no estudiamos la Biblia como la estudiaban en la Edad Media. Ellos tenían su método de ellos estudiar la Biblia. De hecho, hay muchos otros métodos. Hay un método teológico, filosófico, que busca entender, hacer teología desde la filosofía. Hay múltiples métodos que intentan estudiar la Biblia y que intentan hacerla entender desde el punto de vista que, que usted, que prima, o sea, desde la teología suya. Entonces, ¿qué método es mejor? ¿Cuál es el método infalible? ¿Cuál es el método que es inspirado? La idea de este video es llevar una reflexión y una apertura a que nosotros entendamos y logremos tener posiciones. Yo creo que pudiéramos tener posiciones, métodos y teología, pero que la actitud que tengamos sea una actitud más abierta al diálogo con lo que piensan distinto a nosotros. Es una actitud más abierta a los que en un momento dado pudieran diferir de lo que nosotros pensamos, pero que tienen sus razones para hacerlo. Eso es lo que yo busco con este video y con este breve bosquejo histórico de lo que es la historia de la interpretación bíblica y los diferentes métodos que en diferentes momentos de la historia se le ha dado a diferentes pasajes bíblicos. Es que nosotros seamos conscientes de que el método que nosotros utilizamos, aunque tengamos la idea de que la Biblia es palabra de Dios, toda inerrante y toda suficiente, no por eso el método que nosotros tenemos es igual que la naturaleza de la Biblia. Y es el método lo que determina el resultado de mi estudio bíblico. Por lo tanto, yo lo que intento en este video, que pensé hacerlo más breve, pero ya me estoy extendiendo un poco, es una invitación al diálogo, una invitación a, no a que no tengamos posiciones, sino a que la tengamos, pero reconociendo que como humanos tenemos el legítimo derecho a asumir cualquier actitud frente a un pasaje bíblico. Los judíos, la gente de cultura hebrea, por ejemplo, piensan que el método que ellos utilizan es el método exclusivo y el más espiritual para ellos leer la Biblia. Los cristianos también piensan lo mismo. En la Edad Media también se pensaba lo mismo. Entonces, cada generación en su historia piensa que su mejor método es el que más funciona. Por ejemplo, la gente presume mucho, yo he escuchado gente decir que el método histórico gramatical es el que siempre se ha usado. No es así. No es así. Históricamente vemos cómo se han empleado distintos métodos de interpretación. Distintos métodos. A la larga, lo que yo creo que deberíamos tener es una actitud abierta, comprensiva,
un poco más tolerante para los que piensan diferente a mí, pero que de todos modos intentan acercarse a Dios con sus defectos, con sus virtudes, con sus falacias, pudieran decir algún apologeta, con sus lagunas históricas también, pero aún así intenta hacer un ejercicio de espiritualidad leyendo la Biblia desde su lente, desde su ventana. Y aunque tenga posición diferente, estamos todos apelando al mismo libro, estamos todos asistiendo al mismo texto que todos consideramos como palabra de Dios. Que en los resultados existan divergencias, existan diferencias, pues así tiene que ser porque todos estamos utilizando métodos distintos. Nada, mi gente, eso era lo que quería hacerle llegar en el día de hoy. Ver que el lente por el que yo veo y estudio mi Biblia eh, puede ser diferente y es válido y es legítimo porque no tenemos un método que bíblicamente nos indique a nosotros cómo deberíamos de nosotros leer la Biblia. De mi parte, señores, eso ha sido cuanto por el día de hoy. Espero este video nos haya a nosotros permitido considerar el hecho de que no tenemos la interpretación absoluta de la Biblia. Usamos un método como lo usan los que piensan distinto a nosotros y que aún así ambos son legítimos y ambos buscan entender la palabra de Dios. Errados, con laguna y como sea, pero ambos intentan entender el mensaje que Dios ha dado en su palabra. Gracias si tú llegaste hasta el final de este video. Suscríbete al canal. Y nada, señores, nos vemos en una próxima. Bye, bye.